¿Se deben bendecir a las parejas del mismo sexo? ¿Bendecir a las parejas del mismo sexo es aprobar su estilo de vida? ¿Bendecir a los homosexuales es bendecir su pecado? ¿Quieres tener claridad sobre este tema tan polémico hoy en la iglesia? Dale like a este video y quédate conmigo. Hola a todos, reciban un saludo muy especial en nuestro Señor Jesucristo. Soy el Padrecito y hoy vamos a hablar sobre la bendición de parejas del mismo sexo de acuerdo a la declaración Fiducia Supplicans, sobre el sentido innovador del significado pastoral de las bendiciones y de cuál debe ser el proceder hoy. Antes que nada tengo que decirles lo siguiente. Primero, que este video no tiene una duración de menos de 5 minutos, pues querer abarcar todo un tema, sintetizarlo y darlo a entender no es fácil, pero quiero dar una luz para guiar al pueblo de Dios. Segundo, que este tema sobre el sentido pastoral de las bendiciones como una contribución innovadora para ampliar y enriquecer la comprensión clásica de la bendición, lo he orado mucho para no tener una imagen sesgada. Tercero, que he leído la declaración Fiducia Supplicans muchas veces y minuciosamente, especialmente en la parte 3 para no malinterpretar el contenido allí expuesto. Cuarto, que por varios días he procurado investigar fuentes serias sobre este tema que nos tiene estupefactos y muy confusos, sobre la bendición de parejas del mismo sexo. Quinto, que lo que voy a decir en este video va a ser lo más objetivo a la luz de la Sagrada Escritura y de la enseñanza de la doctrina de la iglesia. Y todo esto lo hago siempre pensando en el bien de la iglesia y en el bien de la misma persona. Vamos, este video he querido dividirlo en 3 partes. Primero, dicasterio para la doctrina de la fe. Pues de ahí salió la Fiducia Supplicans y quiero que sepamos cuál es la función de este dicasterio. Segundo, declaración Fiducia Supplicans. Es el documento emitido por el dicasterio de la doctrina de la fe y vamos a examinar un poco su contenido, especialmente la parte 3 donde nos habla sobre la bendición de parejas irregulares y del mismo sexo. Pues este es el punto más polémico que está causando escándalo en la iglesia y vamos a ver cuál es su contenido para ver realmente qué es lo que dice, y en eso iré dando mi opinión. Y tercero, mis conclusiones y mi proceder pastoral conforme a la voluntad de Dios inscritos en la creación y manifestada en las enseñanzas de la iglesia. Primero, dicasterio para la doctrina de la fe. El dicasterio para la doctrina de la fe es un dicasterio de la curia romana que tiene como misión de ayudar al Papa en la defensa, en la promoción y en la enseñanza de la fe católica, que coincide con la función magisterial de la iglesia, que es el de enseñar la fe. Por lo tanto, el autor de esta declaración Fiducia Supplicans es este dicasterio. Por ende lo firma el prefecto, es decir, el jefe del dicasterio. Pero los dicasterios de este tipo no pasa con todos, pero en este tipo de documentos tan importantes tiene una añadidura, y es que se presentan al Papa en una audiencia. El Papa escucha y si le parece bien, firma el documento aprobándolo y manda a que se publique. Por tanto, aunque sea el dicasterio el que emite la declaración, el documento tiene toda la autoridad del Papa. Segundo, declaración Fiducia Supplicans. Su publicación fue el 18 de diciembre del 2023. Y el valor de este documento es ofrecer una contribución específica e innovadora al significado pastoral de las bendiciones, permitiendo ampliar para enriquecer la comprensión clásica de las bendiciones vinculada a una perspectiva litúrgica. El documento está dividido en 4 partes, el cual iré explicando de forma resumida y rápidamente cada una. Y allí en el transcurso iré dando mi opinión. Primero va acompañado por una introducción donde nos dice que el pueblo fiel de Dios recibe el don de la bendición que brota del corazón de Cristo a través de su iglesia. La gran bendición de Dios es Jesucristo y en mi opinión no tengo nada que refutar porque así es y así debe permanecer siempre. Y punto. En la primera parte nos habla sobre la bendición en el sacramento del matrimonio. Y hay algo aquí que no me cuadra. Y es que el sacramento del matrimonio no es una bendición que conlleva una bendición, que es la bendición nupcial. Pero la bendición nupcial no es parte del sacramento del matrimonio. Y esto es doctrina de la iglesia, donde nos enseña que el sacramento del matrimonio se constituye cuando un hombre
y una mujer, con palabras de presente y libertad, se entregan y se reciben el uno al otro, delante de un ministro de la iglesia y dos testigos. Esa es la forma canónica. Y allí se da el sacramento. Así que los ministros del sacramento son los esposos y el sacerdote actúa como testigo. Así que la bendición nupcial se da en el matrimonio y el matrimonio es un sacramento. Las bendiciones son sacramentales. Es muy importante estas definiciones. Ahora sí vamos. En la primera parte nos dice que se trata de evitar de reconocer como matrimonio algo que no lo es. Por eso se sostiene que la unión exclusiva, estable e indisoluble se da entre un hombre, un macho, y una mujer, una hembra. Esto lo especifico acá, pues con esto de la ideología de género, hoy cualquiera puede ser un hombre o cualquiera puede ser una mujer. Una mujer naturalmente abierta a engendrar hijos, donde dan su consentimiento y establecen una alianza. Esta convicción está fundada sobre la perenne doctrina católica del matrimonio. Solo en este contexto las relaciones sexuales encuentran su sentido natural, adecuado y plenamente humano. La doctrina católica se mantiene firme en eso y me gusta. Por ahora, hasta aquí vamos bien. En la segunda parte nos habla sobre el sentido de las distintas bendiciones. Antes que nada, es bueno aclarar que las bendiciones son un sacramental, diferente a un sacramento. Los sacramentos son instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia. Los sacramentos son signos sensibles y eficaces porque producen lo que significan, con una eficacia de ex opere operatum. Es decir, que independientemente de las cualidades del ministro que lo celebra, mientras se dé la materia y la forma, el sacramento se cumple en quien lo recibe, porque es el mismo Cristo que lo da. La bendición requiere de una disposición. Si no tengo disposición alguna antes de recibir la bendición, no estoy recibiendo nada. Ahora bien, ¿se puede bendecir a un pecador? Sí. ¿Cualquier clase de pecador? Sí. ¿Y qué efecto hace en esa persona que lo recibe? Si la recibe con disposición de cambio para agradar a Dios, le servirá para trabajar su voluntad para que se convierta. Así que el fruto de la bendición va a depender de la disposición de las personas que lo reciben. Pues la bendición es pedir a Dios, con la autoridad que da la oración y la liturgia de la iglesia, que dé su bendición sobre algo. En esta segunda parte encontramos tres subdivisiones: el sentido litúrgico de los ritos de bendición, las bendiciones en las sagradas escrituras y una comprensión teológico-pastoral de las bendiciones. En resumen, nos habla que la bendición requiere que aquello que se bendice sea conforme a la voluntad de Dios, manifestada en las enseñanzas de la iglesia. Pues lo que se bendice debe corresponder a los designios de Dios, inscritos en la creación y plenamente revelados por Cristo el Señor. Pues la bendición expresa el abrazo misericordioso de Dios y la maternidad de la iglesia, que invita al fiel a tener los mismos sentimientos de Dios hacia sus propios hermanos. Quien pide una bendición se muestra necesitado de la presencia salvífica de Dios en su historia y reconoce a la iglesia como sacramento de salvación que Dios ofrece. Dicho esto, en la declaración dice que lo que se bendice debe poder corresponder a los designios de Dios inscritos en la creación. Lo que no se puede bendecir son cosas que no están ordenadas al plan de Dios, como centros de abortos, casas de prostitución, expendio de drogas, sicarios, etc. No se pueden bendecir porque no están ordenadas a la santificación. Toca ser coherente con la naturaleza de los sacramentales, que es distinta a la de los sacramentos. Pues cuando se invoca la bendición sobre algunas realidades o relaciones humanas, se necesita que aquello que se bendice esté objetivamente y positivamente ordenado a recibir y a expresar la gracia de Dios y su santificación. A las parejas irregulares y del mismo sexo no se pueden bendecir, pues no están ordenadas al matrimonio y su santificación. Antes bien, están en contra del designio de Dios. Pero ojo, no se excluye que se impartan bendiciones a personas individuales irregulares o con inclinaciones homosexuales, con que manifieste su voluntad de vivir en fidelidad los designios revelados por Dios, así como lo es propuesto por las enseñanzas de la Sagrada Escritura y la enseñanza eclesial. Se imparte la bendición, pues si se busca una bendición es porque hay una disposición en la persona con deseos de conversión. En la tercera parte nos habla sobre las bendiciones de parejas en situaciones irregulares y parejas del mismo sexo. Acá está el centro de la polémica porque nos habla de la posibilidad de bendiciones de
parejas. Pues cuando nos habla de parejas, nos habla de la unión de dos personas, sean irregulares, es decir, los que viven en estado de adulterio, como los divorciados vueltos a casar, o que viven en estado de fornicación, que son los que viven juntos pero sin el estado de la gracia del sacramento del matrimonio, y parejas del mismo sexo, donde se imparte una bendición no ritual sobre aquellos que se reconocen desamparados y necesitados de su ayuda. Ruegan que todo lo que hay de verdadero, bueno y humanamente válido en sus vidas y relaciones sea investido y santificado y elevado por la presencia del Espíritu Santo. En este punto no veo la contribución innovadora al significado pastoral de las bendiciones, donde supuestamente enriquece la comprensión clásica de las bendiciones. Pues bien, si la bendición requiere de aquello que se bendice, sea conforme a la voluntad de Dios y que corresponda a los designios de Dios inscritos en la creación y manifestada en las enseñanzas de la Iglesia, en una relación homosexual, una pareja del mismo sexo no tiene nada de bueno y verdadero que sea santificado y elevado por el Espíritu Santo, como dice la declaración, pues va en contra del plan de Dios. La palabra pareja no es un término muy preciso. Esto se presta para ambigüedades, pues no hay nada válido en una relación homosexual. No es una explicación suficiente para una contradicción tan evidente. El responsum de la Congregación para la Doctrina de la Fe a un divium sobre las bendiciones de las uniones de personas del mismo sexo del 22 de febrero del 2021 a la pregunta propuesta: ¿la Iglesia dispone del poder para impartir la bendición a uniones de personas del mismo sexo? Responde negativamente, argumentando: no es lícito impartir una bendición a las relaciones o parejas estables que implican una praxis sexual fuera del matrimonio, es decir, fuera de la unión indisoluble de un hombre y una mujer abierta por sí misma a la transmisión de la vida, como es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo. No son de justificación alguna y mucho menos y de hacerlas objeto ilícito de una bendición eclesial, porque tales elementos se encuentran al servicio de una unión no ordenada al designio de Dios. No existe ningún fundamento para asimilar y establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. La declaración de la ilicitud de las bendiciones de uniones entre personas del mismo sexo no es, por tanto, y no quiere ser una discriminación injusta, sino reclamar la verdad del rito litúrgico y de cuánto corresponde profundamente a la esencia de los sacramentales, tal y como la Iglesia lo entiende. La comunidad cristiana y los pastores están llamados a acoger con respeto y delicadeza a las personas con inclinaciones homosexuales y sabrán encontrar las modalidades más adecuadas, coherentes con la enseñanza de la Iglesia, para anunciarles el Evangelio en su plenitud. La respuesta al divium propuesto no excluye que se impartan bendiciones a las personas individuales con inclinaciones homosexuales que manifiestan la voluntad de vivir en fidelidad a los designios revelados por Dios, así como los propuestos por la enseñanza eclesial, pero declara ilícita toda forma de bendición que tienda a reconocer sus uniones. Por estos motivos, la Iglesia no dispone ni puede disponer del poder para bendecir uniones de personas del mismo sexo, en el sentido anteriormente indicado. Vemos que el documento es muy claro y sin ambigüedades diciendo no a la bendición de parejas homosexuales, pero no se excluye que se impartan bendiciones a las personas individuales con inclinaciones homosexuales que manifiestan su voluntad de vivir en fidelidad los designios de Dios, así como los propuestos por la enseñanza de la Iglesia. Punto. En la cuarta parte nos habla de que la Iglesia es el sacramento del amor infinito de Dios. Y esa es la raíz de la mansedumbre cristiana, el amor infinito de Dios, donde sintamos la capacidad de sentirnos bendecidos y la capacidad de bendecir. Este mundo necesita bendición y nosotros podemos dar la bendición y recibir la bendición. El Padre nos ama y a nosotros nos queda tan solo la alegría de bendecirlo y la alegría de darle gracias y de aprender de él a no maldecir, sino antes bien
a bendecir. De este modo, cada hermano podrá sentirse en la iglesia siempre peregrinos, siempre suplicantes, siempre amados y a pesar de todo, siempre bendecidos. Ante esto no tengo ninguna duda, porque así es, pues el amor infinito de Dios todo lo puede y todo lo transforma. Tercero, conclusiones y proceder pastoral. Mi primera conclusión es que esta declaración es innecesaria, pues ya se había hablado el 22 de febrero del 2021 ante el responsum de la Congregación de la Doctrina de la Fe a un tibium sobre las bendiciones de las uniones de personas del mismo sexo, donde la respuesta fue clara y sin ambigüedad alguna. Mi segunda conclusión es que esta declaración utiliza un lenguaje meramente humano y muy poco evangelizador para descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Mi tercera conclusión es que faltan muchos términos como arrepentimiento, propósito de cambio, salvación, conversión, castidad, entre otros. Esto es una falta de caridad en lo que la iglesia pide a las parejas irregulares y del mismo sexo, pues Jesús es muy claro en las Sagradas Escrituras cuando condena el pecado y levanta al pecador y le da una oportunidad de cambio diciéndole: vete y no peques más. Y nosotros negarles esa claridad y propósito de vida tan loable a la que llama Jesús a estos hijos de Dios es faltar al auténtico amor de Dios, pues se les está negando a ese llamado universal de la santidad de vida. Mi cuarta conclusión es obvia, como dice el documento: no buscamos una vida de moral recta en la persona, pero sí un propósito de cambio en su vida. Esa es la idea, ¿no? Mi quinta conclusión es que la bendición requiere que aquello que sea bendecido sea conforme a la voluntad de Dios y no es más que la santificación. Eso es lo que buscamos. Mi sexta conclusión es que para recibir la bendición se tenga una disposición de cambio en su vida, conversión. De lo contrario, ¿para qué buscamos una bendición? Mi séptima conclusión es que la bendición expresa el abrazo misericordioso de Dios y es verdad, pero esta debe ir acompañada de un profundo arrepentimiento. Mi octava conclusión es que la declaración fiducia supplicans dice que las decisiones sobre las bendiciones en determinadas circunstancias pueden formar parte de la prudencia pastoral. Insisten en no causar confusión o escándalo y que la declaración es suficiente para orientar el discernimiento prudente y paterno de los ministros ordenados al respecto. Eso lo encontramos en la declaración en los numerales 37, 39 y 41. Entonces, a mí, como sacerdote, ministro ordenado, no me obliga a bendecir a parejas homosexuales. Antes bien, debo hacer un discernimiento pastoral, prudente y paterno para ver en qué situaciones se puede bendecir a cada persona que conforma una pareja homosexual, en especial a aquellos que tienen una disposición de conversión. Mi novena y última conclusión va muy de la mano con el Catecismo de la Iglesia Católica, especial en el numeral 1676, que dice: se necesita un discernimiento pastoral para sostener y apoyar la religiosidad popular y, llegado el caso, para purificar y rectificar el sentido religioso que subyace en las devociones y para hacerlas progresar en el conocimiento del misterio de Cristo. Pregunta: ¿qué opinas sobre la declaración que sacó la Congregación para la Doctrina de la Fe? Deja tu respuesta en los comentarios. Y este fue el video de la semana. Si te gustó, dale click al botón me gusta que se encuentra acá abajo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete a mi canal, es totalmente gratis. Activa también la campanita, ella te notificará cada vez que suba un nuevo video. Comparte este video con tus amigos, familiares y tus redes sociales. Si tienes alguna sugerencia de qué pueda hablar en el próximo video, házmelo saber acá abajo en los comentarios. Recuerda que subo video todos los viernes. Bueno, creo que el viernes pasado no subí video. Mi saludo y bendición para todos estos hijos que me dejaron sus comentarios del video anterior. Y no siendo más, anuncien al Señor con sus vidas para que sean unos auténticos cristianos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Bendiciones.